Hola, soy Octavio Señoret Silva. Hoy les contaré algo sobre mí. Empezó cuando nací el 28 de marzo de 1891, en Le Havre, Francia. Mi familia vivía en Francia desde 1887 ya que mi padre estaba asignado a una comisión de la Marina chilena en Europa. Volvimos a Chile pocos meses después de mi nacimiento. Mi padre Manuel Señoret Astaburuaga fue una de las grandes figuras navales de Chile, nació en 1852 en Constitución. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años siendo contraalmirante de Marina. Inició su carrera en la Marina cuando entró a la Escuela Naval en Valparaíso a los 10 años. Fue hidrógrafo, comandó diversos buques, participó en la Guerra del Pacífico, fue subdirector de la Escuela Naval, y en 1892 hasta 1896 fue nombrado como el primer gobernador de Magallanes. Falleció repentinamente, en febrero de 1900, después de una misión en el Estrecho de Magallanes. Mi madre María Mercedes Silva Silva nació en 1864, en Chile. Cuando se casaron en 1884, mi madre era 11 años menor que mi padre. Fui el quinto de 11 hijos, Manuel, Nicanor, Clara, Laura, Ramiro, Julio, Margarita, María, Luis y Edmundo. ¿No es increíble? Mi hermano Manuel entró a la escuela naval, siguiendo la tradición familiar, yo decidí estudiar Derecho y ser abogado. Conocí a mi futura mujer en Valparaíso, tuvimos un pequeño choque en auto. Ella venía de pasar varios años en Inglaterra, volvieron escapando de la guerra en 1916. Me casé con Sibila Guevara Reimers, ella nació en 1892, en Valparaíso, Chile. Era hija de un importante empresario textil, con fábricas en Chile e Inglaterra. Varios de sus hermanos vivían en Europa, pero su madre y casi toda su familia vivían en Valparaíso. Eran como la nuestra, una familia con muchos hermanos. En la foto el recorte de la revista Sucesos, con las fotos de la boda. Tuvimos 5 hijos increíbles. Sibila fue nuestra hija mayor, seguida por Margarita, luego vino María Luisa y Raquel. El menor fue nuestro hijo Octavio. En la foto mi esposa con las 3 hijas mayores. Ya casado, me dediqué a la política. Ya militaba en el Partido Radical, del cual fui presidente, y fui elegido como diputado entre 1918 y 1921. Luego volví a mi profesión de abogado, y de profesor pero siendo siempre muy activo en política. En enero de 1930 en Chile gobernaba Carlos Ibáñez del Campo, y el mundo estaba hundido en una enorme crisis económica después de la caída de la bolsa en Nueva York, en octubre de 1929. Mi mujer viajó con nuestros 5 hijos a Francia, para pasar una temporada con su hermano en Niza, mientras yo me quedé en Chile inmerso en los problemas políticos. Nuestras 4 hijas entraron a un internado en Marolles, en las afueras de París, en agosto de 1930. Nuestro hijo, por ser el menor, se fue a Niza con mi mujer Sibila, y su hermano Álvaro. Álvaro era pintor, casado con una pintora inglesa, Mary Guinness. En la imagen un cuadro de Sibila, con Octavio, pintado por Álvaro. Mi mujer falleció en Niza, el 17 de octubre de 1930, de una apendicitis violenta. La noticia me llegó a los pocos días. Su hermana Dorila, que estaba en Francia, fue a buscar a mis hijas al internado, organizaron para repatriar los restos de mi mujer y volver a Chile lo antes posible. Yo viajé a Montevideo, y nos juntamos allí. En la foto el encuentro con mis hijos cuando volvían de Francia. Seguimos viaje juntos hasta Valparaíso. A mi mujer, Sibila Guevara Reimers, la sepultamos en el mausoleo de la familia Señoret, en el cementerio número 2 de Valparaíso. Una vez en Valparaíso, volví a casarme con Carmen Vial Freire. Para ambos era nuestro segundo matrimonio, yo tenía 5 hijos,
y ella tenía 1. Ella era de una familia de políticos, su abuelo fue Ramón Freire, el primer presidente de Chile, que había conocido muy bien a mi abuelo, Leoncio Senioret. En 1931 fui nombrado intendente de Valparaíso, y entre 1933 y 1937 fui elegido senador. Mi carrera política avanzaba bien, y mi esposa fue un gran apoyo. En 1937 hubo un altercado en el Senado, que terminó en un duelo con mi colega senador radical Juan Antonio Ríos. Salí del mal rato con una herida de bala en la pierna, pero era así como se zanjaban las ofensas en esa época. Todo muy formal con padrinos, testigos, y protocolo. En 1939 me nombraron embajador de Chile en el Reino Unido. La embajada en Londres era además responsable de las misiones diplomáticas de varios otros países en Europa. Nos trasladamos con toda la familia en junio de 1939. En la foto estoy conversando con Sir Sidney Cladd después de reunirme con el rey en el Palacio de Buckingham el 4 de julio de 1939. 2 meses después de presentar mis credenciales como embajador, se declaró la guerra a Alemania. Mi trabajo era en 2 frentes, el primero era proteger los barcos con mercancía chilena y los intereses comerciales de Chile, difícil en una guerra, y el segundo eran los refugiados, republicanos españoles, judíos, y muchos otros que buscaban salir de Europa. Mi familia se adaptó, la guerra con bombas y toque de queda era una nueva realidad. El segundo año cambiamos nuestra residencia habitual a Maidenhead, en las afueras de Londres, para evitar los constantes bombardeos. Mis hijas estudiaban o trabajaban, 2 de ellas se casaron mientras vivíamos allí. Mi hija mayor, Sibila, se casó con Jorge Ugarte. Mi hija menor, Raquel, se casó con Sir John Watney. La guerra nos obligaba a muchas restricciones, racionamientos. El conflicto se había extendido enormemente. Yo enfermé en el invierno de 1941 y fallecí el 11 de marzo de 1941. Mi familia volvió a Chile, con mis restos mortales. Estos quedaron sepultados en el mausoleo de la familia Senioret, en el cementerio número 2 de Valparaíso. Estoy tan feliz de haber podido compartir algo de mi historia con ustedes. Sobre todo espero que les aporte algo a mis muchos descendientes.